buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre, soy Carlos Brown. Estamos todos los días miércoles a las 19:30 por la señal Metro en nuestro programa El Estado que Viene en vivo. Y nuestras vías de comunicación son el 5277-0041 para dejar su mensaje, el 155020-7127. El mail, el estado que viene, @enmetro.com. Bueno, la semana pasada estuvo Arito Guadañi. Tuvimos una charla interesantísima vinculada con el tema del medio ambiente, un tema, después que salí de acá y con los comentarios y lo que me dijeron durante la semana, muchos se asustaron al saber las cosas que pueden llegar a pasar en este país, no en este país, en el mundo, si no se controla la problemática vinculada con el tema del medio ambiente, el calentamiento global y demás cuestiones. Alieto, como siempre, tan claro y tan concreto. Bueno, yo hoy simplemente, como introducción, tenemos dos invitadas que quiero charlar con ellas con tranquilidad, decirles que, bueno, ayer tuvimos el evento que el miércoles pasado les comenté en San Martín, vinculado con el rol de los municipios modernos. Bueno, y allí estuvieron el intendente de San Isidro, Gustavo Pose, el intendente de 3 de febrero, Daniel Valenzuela, y yo hice mi aporte como intendente mandato cumplido de San Martín, en el Sindicato de Empleado de Comercio, ante un público muy importante, más de 400 personas. Realmente fue muy interesante, porque, a ver, los municipios, hay distintos roles que los municipios tienen que cumplir, y particularmente cuando estamos hablando de los municipios del conurbano bonaerense. Ustedes saben que cualquiera de esos municipios están en 500, 600, 700, 1 millón de personas. Cada una de ellas con necesidades, requerimientos vinculados con la problemática del empleo, la infraestructura urbana, la salud, la educación, la seguridad pública. Bueno, y el intendente es la primera relación político-institucional que se tiene. ¿Cómo hacen para ir a ver al gobernador o la gobernadora? ¿Cómo hacen para ir a ver al presidente de la República? Muy difícil, muy difícil. En cambio, el intendente lo tienen bastante cerca, tienen a sus concejales y el municipio tiene respuestas para dar. Mire, cuando uno piensa en los presupuestos que había hace 20 años atrás, cuando yo era intendente, y los presupuestos que ahora hay, se han quintuplicado. Consecuentemente, hay que responder ante la ciudadanía a las necesidades que la ciudadanía tiene, que son de todo tipo. Pose y Valenzuela, que son intendentes actuales, que están ejerciendo su mandato, nos contaban las cosas que hacen que en mi tiempo no se hacían. Y en mi tiempo nosotros fuimos novedosos porque introducimos el tema de la producción y del empleo. Porque los intendentes de aquel entonces, y un poquito más atrás, el tema era la limpieza urbana, la iluminación, las calles, muchas de ellas se pavimentaban a través de la sociedad de fomento, y no mucho más. Y cuando yo me acuerdo que yo instalé el tema de la producción y el empleo y el sector industrial, porque San Martín es el 10% del PBI industrial de la provincia de Buenos Aires, o sea, no es poca cosa, muchos se quedaron asombrados, no había muchos antecedentes. Estaba Sagol, intendente radical en Avellaneda, Eduardo Duvalde, intendente en Lomas de Zamora, y se acabó. Bueno, eso ya incluso ha sido superado. Todo el mundo se ocupa de estos temas, pero se ocupa de otros temas más que la sociedad está requiriendo. Así que, insisto, tuvimos una reunión muy interesante en San Martín, que creo ahora he recibido a través de los mails invitaciones para que esto lo hagamos en universidades. Nos están pidiendo que intendentes que están ejerciendo su mandato, intendentes que han sido y que tienen el mandato cumplido, vayan y digan sus experiencias y las realidades que están haciendo, porque, vuelvo a insistir, la gente necesita de esa comunicación permanente. Bueno, dicho esto, les cuento, Miriam Juárez, diputada nacional, Partido Fe, Cambiemos, de Catamarca, Patricia Jiménez, diputada nacional, Unión Cívica Radical, Frente Cambiemos, Mendoza, van a estar aquí con nosotros porque le vamos a preguntar de sus actividades en la Cámara. Hoy ha concluido las sesiones ordinarias y bueno, que nos cuenten qué hacen en sus comisiones, qué hacen con sus responsabilidades. Una de ellas, Patricia Jiménez, es vicepresidenta de la Cámara de Diputados y ha sido reelecta. Así que los auspicios y con nosotros Miriam Juárez y Patricia Jiménez.
La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Movimiento Productivo Argentino. Producir más, distribuir mejor. IPCBA, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La excelencia del Centro Médico Montserrat, ahora en Quilmes. Tecnología de última generación y el más completo plantel profesional al servicio de su salud. Centro Médico Montserrat. Atención integral con nivel de excelencia. En San Martín buscamos médicos pediatras y neonatólogos para cubrir vacantes en el Hospital Diego Thompson. Envía tu currículum por correo electrónico o informate más ingresando a sanmartin.gov.ar. Municipalidad de San Martín. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Bueno, continuamos. Miriam Juárez, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Patricia Jiménez, ¿cómo te va? Bien, muy bien, ¿cómo estás? Gracias por venir. Un gusto. Bueno, las dos han concluido las sesiones ordinarias. Eso no significa que haya terminado el trabajo, porque en poquitos días nomás empiezan las sesiones extraordinarias, con las cuales van a tener mucho trabajo, porque el presupuesto va a caer en revisión que viene del Senado. Pero bueno, yo quería charlar un poquito con ustedes, habiendo concluido esa parte del año, ahora continúa la otra, sobre algunas tareas que ustedes han estado haciendo. Vos concretamente, Miriam, sos la presidenta de la Comisión de Economía y Desarrollo Regionales, una comisión fascinante. Yo he sido presidente alguna vez, hace unos años atrás, y realmente me sentía muy bien. Pero a vos te he visto, junto con Patricia, que integra también la comisión, te he visto transitando la geografía argentina de una manera increíble, muy bien. La verdad que en marzo de este año, cuando asumimos la presidencia de esa comisión, también teníamos un nuevo escenario político. La comisión nuestra está conformada con proporciones similares al recinto, con lo cual este nuevo escenario nos plantean otros desafíos, ¿no? Entonces nosotros acordamos con todos los miembros de la comisión que, además de ser federal, porque el 90% de los diputados son del interior del país y representan a distintas extracciones políticas, por lo cual tiene un fuerte viso plural, hacer o desarrollar tres ejes de trabajo. Uno que tenía que ver con la tarea parlamentaria, otro que tiene que ver con invitar a los distintos complejos productivos a nuestra comisión y charlar con ellos, y luego, en un tercer eje, poder bajar a territorio y tener la posibilidad de escuchar más voces, de ampliar diagnósticos, de receptar propuestas, y a partir de ese trabajo, ¿no? Poder hacer en ese metro cuadrado que tenemos en nuestra comisión propuestas legislativas que le sirvan a las economías regionales, y en aquellos temas en los cuales nos exceden, porque no tenemos nosotros el poder de decisión, poder convertirnos en un nexo o en un puente entre esos sectores productivos y el Ejecutivo Nacional. Así que más o menos este fue el esquema que nos planteamos, y por suerte, gracias a Dios, hemos visitado todas las regiones de Argentina. Mañana vamos a cerrar este ciclo visitando la provincia de Misiones. Vamos a abordar tres temas, que es yerba, té y madera. También vamos a visitar algunos sistemas de reconversión productiva de zonas tabacaleras entre jueves y viernes, y con eso vamos a dar por cerrado nuestro año. La próxima semana vamos a dar un informe, porque nos parece que en este nuevo escenario político
esta práctica de implantar un gobierno abierto que rinda cuenta, tiene que ser en todos los sectores y en todos los sistemas, y entonces nosotros queremos que la gente conozca cuántos kilómetros hemos recorrido, cuántas provincias hemos visitado, con cuántas cadenas productivas hemos hablado, porque además la gente tiene que saber que la totalidad de los gastos en los que hemos incurrido para poder concretar estas tareas han sido afrontados por cada uno de los legisladores de sus bolsillos. No le ha costado a la Cámara. Que eso es muy importante, ¿no? Porque cada vez que se toca el tema de los fondos o de los gastos, sí, inmediatamente desde los medios se genera altísimos grados de confusión, sí, ¿no? Sí, no, altísimos grados de confusión. El primero es mezclar lo que son los gastos que se le pagan, que en este caso ni siquiera se los han pagado, como si fueran recursos que se los lleva el diputado, y no es así, ¿no? Pero bueno. Pero además que la gente tiene que saber que nosotros siempre hemos planteado un proyecto de trabajo, no era andar de vacaciones, ni paseando, ni conociendo, no. La idea era poder dialogar con los sectores productivos y volver a aportar desde ese lugar, desde ese segmento que nos toca de representar a distintas provincias y personas, aportar a un país que hable de producción y trabajo, porque estamos convencidos que Argentina va a despegar en la medida que tengamos la fortaleza de entender que el camino es producir y trabajar. Patricia, has sido reelecta como vicepresidenta de la Cámara de Diputados. Yo te recuerdo porque fuiste vicepresidenta anteriormente y siempre cumpliste una tarea extraordinaria. Yo he tenido ocasión de participar contigo de la presentación del IPC Congreso, donde vos siempre dabas informes muy precisos porque sos una técnica en la materia, así que lo hacías con mucha, digamos, capacidad y conocimiento. Ahora eso no hace falta más, porque está el INDEC, a pesar de que en un momento dado empezaron a hacerlo algunos otros sectores, pero ahora creo que ya no lo hacen más, ¿no? Porque no está el INDEC, está el INDEC, lo cual es una recuperación fantástica. Bueno, contanos de tu tarea en la Cámara de Diputados como autoridad de la Cámara y como integrante de distintas comisiones y la participación que vos tenés. Bueno, primero como autoridad de Cámara creo que siempre ha sido una responsabilidad la parte protocolar, lo que es atención de delegaciones extranjeras, que en esta nueva gestión, como decía Miriam, ha cambiado el escenario. Esto ha tenido una impronta muy importante este año. Hemos recibido muchísimas delegaciones de todo el mundo, muy preocupadas y ocupadas de que Argentina se vuelva a insertar en el consenso mundial, en ver cómo flexibilizamos algunas normas, cómo entienden nuestra normativa para poder tener relaciones comerciales, para poder tener relaciones educativas, y realmente la Cámara es el primer nexo de paso para todas estas autoridades que han estado en el país. Pensemos nada más que los primeros mandatarios que hemos tenido en el país ya ha sido un número, creo que ha superado en un año lo de los últimos 10 años. Ya nos estamos acostumbrando, porque alguien la otra vuelta comentaba, vino el primer ministro de Japón que hacía 60 años que no venía, y los diarios lo pusieron en tercera o cuarta página, como que, no sé, se acostumbraron a esto. Nos acostumbramos, sí. No nos tenemos que acostumbrar, porque no, por Dios, la verdad es que cuando no estábamos en el mundo nos reclamaban, sobre todo cuando uno tiene amigos españoles, que es un pueblo que nos quiere tanto, nos reclamaban el cómo estábamos tan perdidos, cómo nos habíamos desdibujado en Latinoamérica, cómo nos habíamos desdibujado en el mundo. Yo subí ayer un tuit de la OCDE donde volvían a poner datos de argentinas del PIB en una estadística mundial. Eso es un orgullo porque los últimos 2 años había sido la única representante argentina que iba a las actividades. Bueno, a Miriam la invité a una de esas actividades para que me acompañara, pero era la única legisladora que iba por Argentina. Habíamos perdido ese espacio en el mundo. Hoy no solo está trabajando todo el Ejecutivo para que Argentina participe de las actividades de la OCDE, sino para todo este marco de transparencia que necesitamos para luchar contra la corrupción, para luchar contra el narcotráfico. Así que, insisto, fue una alegría ayer ver un tuit de la OCDE donde Argentina aparecía entre los países comparados en cuanto al PIB. Y bueno, en el resto de mis actividades, una de las comisiones, estoy en 8 comisiones, una de las comisiones que me lleva mucho tiempo, además que participo con Miriam de Economías Regionales sin tener lugar, porque no había lugar para que
para que estuviera, pero bueno, he tratado de acompañarla en la medida de lo posible a la comisión, porque uno viene de una economía regional. Vos sos mendocina, claro, así que el tema de economía regional es claro, Mendoza es como que tiene muchas microrregiones hacia adentro, entonces cuando uno ve la problemática de una o dos economías regionales en Argentina empieza a entender a la mayoría, ¿no? O sea, cuando vemos que el problema es la sobrecarga impositiva, el problema de logística, esta Argentina tan grande y que tiene pocos brazos para salir y para encontrarse con el mundo, es una dinámica que hemos visto en la mayoría de los sectores y después puntualizar algunos sectores en particular. Y bueno, y obviamente la Comisión de Presupuesto, en la cual también estoy, este año ha sido muy intenso desde el arranque con los... Sí, vamos a tener que seguir trabajando con ganancias, con presupuesto que vuelve. Y obviamente arrancamos el año con holdout, estamos a esta fecha de noviembre, todavía quedan por lo menos 3 proyectos importantes para tratar en el marco de esta comisión. Vos sabés, Miriam, que el tema de las economías regionales tiene varios problemas, ¿no? Sí. Pero digamos, señalemos por allí los principales, ¿no? Que se vinculaban con el tema impositivo, retenciones, y el tema de la logística, ¿no? Los costos que implican poder llegar a los lugares de la exportación, a los puertos o los grandes centros consumidores. En algunos casos se exporta, en otros casos se consume, pero ¿dónde se consume? En Buenos Aires, en Córdoba, ¿no es cierto?, en los grandes centros. Y esto se hace muy difícil. Yo recuerdo en la provincia de Buenos Aires que los productores de más de 500, 600 kilómetros, el costo a puerto se lo hacía absolutamente inviable. ¿Sí? Bueno, la pregunta es, estas cuestiones, las retenciones sabemos que se sacaron, ¿se han resuelto en alguna medida o siguen todavía existentes? No, hay un par de problemáticas, como bien dices, que atraviesan y que cruzan, que son transversales a toda la economía regional. La logística a donde vamos siempre está presente. El tema impositivo siempre está presente. Y después tenés otros como los problemas de comercialización. Nosotros tenemos déficits, serios déficits en cuanto a la organización de los sectores productivos hacia el interior y además nos falta conocer algunas cosas para comercializar. Y después tenemos problemas de competitividad, problemas de rentabilidad, problemas de financiamiento, porque el pequeño y el mediano productor, creo que, entre otras cosas, por el desacierto de las políticas públicas de los últimos años, está endeudado. Y además no califica para acceder al crédito. Entonces está complicado su reactivación. De todas maneras, este es un año de transición, un año muy intenso, donde se están haciendo muchos esfuerzos, se están tomando medidas. Igual hay cosas que tienen que ser planificadas a mediano y a largo plazo, y nosotros nos tenemos que acostumbrar a eso, porque uno de los grandes problemas que tenemos también es el cortoplacismo. Siempre para mañana, haciendo parche, no planificando. Y acá hay algunas variables que siempre las tenemos que tener en cuenta: el tiempo, la planificación y el equipo. Una de nuestras grandes experiencias en las bajadas de territorio ha sido poder compartir en un mismo escenario a las cadenas productivas, desde el eslabón que produce y, si ese sistema era integrado, hasta el que exporta. Entonces, cuando uno en el mismo escenario habla de la misma actividad, aún hablando de esa misma actividad, se da cuenta la diferencia en cada una de las cadenas o de los eslabones que forman esa cadena. Entonces, dos cosas que me parece que también tenemos que repensar. Cuando se habla de economías regionales, no se tiene que plantar solamente en la región geográfica, sino más bien en la región productiva. Nosotros tenemos, por ejemplo, un sector apícola, que hay productores en Jujuy y hay en Río Negro. Entonces, tenemos que hablar del sector apícola, pero entendiendo como sector productivo, no como una región no ANE así. Y después entender claramente que las medidas que se toman no tienen que ser nacionales, tienen que ser regionales y respetando las particularidades, porque no es lo mismo producir a 100 kilómetros que a 1000 o a 1400. No son lo mismo 100 kilómetros lineales que 100 kilómetros por cerro. Entonces, no es lo mismo contemplar ciertos
espacios productivos donde usted tiene un riego superficial a una zona periférica donde tiene que extraer el agua entre 80 y 200 metros de profundidad y que es eléctrico dependiente, o visitar una zona de mucho impacto socioeconómico como las tabacaleras, donde el secado se hace con gas, ¿no? Y las medidas que se han tomado no han contemplado las tarifas diferenciales para los sistemas productivos. Patricia, vos sabés que, recién lo decía Miriam, ¿no? Uno de los temas es la cuestión de la presión impositiva, ¿no? Y vos como economista creo que esto lo conocés perfectamente. El otro día salió algunos datos en los medios nacionales donde hablaban que desde que aparece un producto hasta que llega al consumidor en la Argentina, 138% de impuestos. Toda su cadena nacional, provincial y municipal. El que estaba más cerca nuestro, Brasil, 60%. Y el que está menos, Chile, 28%. Entonces, ahí aparece la problemática de la competitividad desde la estructura del Estado, ¿no? ¿Cómo se resuelve esto? Creo que esto es un camino que no se puede hacer de un día para el otro. Sí. Y que creo que también ha empezado. Lo primero que se hizo fue un acuerdo entre los ministros de Hacienda o de Economía, de acuerdo a la provincia, mientras elaboramos el presupuesto nacional, para lograr realmente transparentar el gasto y hacer que el gasto sea eficiente, o sea, que los dineros que llegan a la nación y que llegan a las provincias sean más eficientes para poder de a poco ir reduciendo la presión impositiva. O sea, no podemos pensar en proyectos donde vamos a decir vamos a eliminar todos los impuestos porque se nos caería el sistema público de salud, se nos caería el sistema de educación, el sistema de jubilaciones, entonces tenemos que ser responsables, pero sí, en este marco de transparencia tenemos que exigirle a nuestras autoridades que poco a poco vayan hacia ese camino de transparentar y que el gasto sea eficiente. O sea, que dejemos de tener lo que decíamos que por cada 100 pesos, 80 quedaban en el camino. Bueno, eso no tiene que ocurrir más en esta Argentina, donde hay gente que tiene problemas para comer, que tiene problemas para acceder a la salud. Poco a poco tenemos que ir hacia eso. Creo que lo primero que se ha hecho que es este acuerdo con las provincias, porque a veces les mandábamos fondos a las provincias y no le exigíamos nada como contraparte, tampoco se lo exigimos a la Nación. Bueno, ahora hay un acuerdo que se ha firmado entre todas estas autoridades nacionales y provinciales para ir en este camino en el 2017. Creo que pasó como desapercibido este acuerdo. Para mí es muy importante. Ese es el camino. No podemos pensar en disminuir impuestos si no nos vamos haciendo más responsables del gasto y lo vamos haciendo más eficiente. Otro tema, Patricia, que tocó Miriam es el tema del financiamiento, ¿no? Y ahí aparecen cosas muy difíciles de resolver, ¿no? Sujeto de crédito, CAFLO, normas del Banco Central, normas de Basilea, hay toda una cantidad de temáticas muy complejas y muy difíciles. Yo desde hace mucho tiempo, y hoy se lo estuvimos planteando desde el Partido FE a Marcos Peña en una reunión que tuvimos, hablamos de buscar un sistema novedoso, revolucionario para Argentina, pero no para el mundo, donde lo que se busca es financiar el proyecto sin tener en cuenta el patrimonio. En la medida que el proyecto es viable, se financia el proyecto con fondos específicos, sin importar el patrimonio, y se le da de acuerdo a las necesidades que ese proyecto tiene. Lo he planteado en la Cámara de Diputados, hasta ahora con cero suerte, pero ¿no crees que esto podría ser una alternativa? Esto puede ser una alternativa, y también hay resoluciones del Banco Nación que impiden que el Banco Nación, aquellas personas que tienen deudas en el sistema, en alguno de los sistemas de prestaciones de servicio que tiene una empresa, no pueda acceder a la línea de crédito. Creo que tenemos que pensar que todas las economías regionales vienen de crisis. El Banco Nación debería acceder a mirar cada región y ver cómo logra flexibilizar esto y realmente volver a ser una herramienta financiera en lo que es el país, porque necesitamos inversión, sí o sí, para estos sectores productivos que mencionaba Miriam, para estas realidades locales. El Estado está haciendo un esfuerzo, por ejemplo, para mejorar en los próximos años todo lo que es por lo menos la competitividad del NOA con el Plan Belgrano, y esto tiene que tener una contraparte en el sector privado, que es una innovación tecnológica, una actualización de las industrias, para lo cual necesita fondos. Así que ojalá el Banco Nación pueda flexibilizar su normativa y nosotros desde el Congreso lo podamos ayudar.
Bueno, en esta parte del programa, que son los últimos 3 o 4 minutos, aparecen los llamados telefónicos, porque este es un programa que va en vivo. Sí. Así que lo vamos a ir leyendo, algunas contestaciones, nos queda poco tiempo. Felisa de Morón. Ustedes pueden hacer, aparentemente dice ustedes acá, ¿pueden hacer una autocrítica a un año de este gobierno? Sí, por supuesto, por supuesto. Es un momento de transición, lo dijimos al inicio. Algunas cosas se hicieron bien y otras no tanto. Y yo creo que este gobierno no tiene la soberbia de creer que todo está bien. Y seguramente hay cosas para revisar, pero creo que vamos a salir en la medida que, porque no es solamente un problema de recursos, más bien es problema de honestidades, de capacidad de gestión y de transparencia. También agregaría a esto que por no excedernos, como se hizo en los 2 años anteriores en cuanto a la difusión, hemos perdido la oportunidad de difundir buenas cosas que se hicieron, por lo menos desde el Congreso y desde la gestión nacional, como por ejemplo estoy dando una charla en Mendoza porque me parece una picardía. Nosotros logramos la devolución del IVA para aquellos que reciben la asignación universal por hijo y para los jubilados con la mínima, con lo cual cada jubilado cobra una asignación y media más por año, un salario más y medio por año, y cada persona que recibe una asignación universal, 2 salarios más por año si utiliza este beneficio, y la verdad que la gente no lo ha usado como debiera, no se ha usado en la cantidad que quisiéramos. Esto era un beneficio para aquellos que más lo necesitan. Ojalá que esto se empiece a usar, por eso lo digo acá, aprovechando tu espacio, porque vienen las fiestas y creo que es una buena forma que la gente tiene que recordar que para usar este beneficio tiene que usar o la tarjeta de crédito o de débito. Correcto. Que tenga por su... La búsqueda también en esto de la bancarización. La bancarización, tal cual. Luis de Peguajó, felicito el programa. Y para Brown, si se va a postular como intendente en las próximas elecciones, ¿quién sabrá de las cosas del futuro? ¿Ustedes saben de las cosas del futuro? No, todavía no podemos. No puedo contestarlo. Mariel de Córdoba, felicita a las diputadas que recorren el país y vean los problemas reales de los productores. Sí. Muy interesante esto de la tarea. Alguna vez cuando yo estuve, no en la Comisión de Economía Regional, sino en Industria, yo fui presidente de Industria, salimos a recorrer el país, es interesantísimo. Nosotros hicimos también en 2 comisiones visitas este año. Una fue en Ciencia y Tecnología, que fuimos al ARSAT y al Balseiro, y la otra comisión que también tuvo 3 visitas, yo pude estar en 2, es la de Turismo, donde visualizamos a principio de año la problemática de Entre Ríos, con el tema de inundaciones. Visualizamos la problemática que iba a tener Mendoza con el cierre del aeropuerto por 3 meses, y después estuvimos en el sur, en Tierra del Fuego, analizando la problemática del turismo en un lugar que tiene las características de una isla. A veces nosotros decimos una provincia más, pero en cuanto al turismo tiene esta dinámica, y si hay problemas aéreos, realmente la falta de conectividad para ellos es muy importante. Karina de Palermo, ¿qué va a pasar con el blanqueo y el tema de las ganancias? ¿Ustedes creen que un jubilado no puede estar pagando impuestos a las ganancias? Es un tema realmente complicado, pero pienso que con la modificación que se está haciendo fundamentalmente en la alícuota, que es el gran drama, esa alícuota que existe en la época de Machinea, ¿no? Bueno, pero nosotros tenemos que aclarar que nosotros, al menos en lo personal, estoy convencida que el salario no es ganancia, ¿no? Eso lo hemos sostenido. Siempre lo hemos sostenido, nosotros entendemos que no es ganancia, que no debería estar grabado. Ahora, tenemos que ser responsables con el gasto público y con el financiamiento de eso. Bueno, nos vamos. Roberto Lanús, el sistema de salud está quebrado, veo que están haciendo cambios al respecto. Bueno, niñas, muchísimas gracias, por su presencia. Las extraño. Yo también. Te extrañamos en la cámara, sí. Muchas gracias, muy amable. A todos ustedes los esperamos el miércoles que viene, y este programa parece que se repite, pero no sabemos cuándo, así que estén atentos. Muchísimas gracias, muy amable.